Nunca pensé que a los 22 años volvería del trabajo con bolsas del supermercado en la mano y descubriría que ya no tenía hogar. No hubo discusión previa. No hubo advertencias. Ni siquiera un mensaje. La cerradura de la puerta estaba cambiada. Al principio pensé que era un error. Revisé el número del departamento 3 veces, como si mágicamente pudiera haberme equivocado de vida. Toqué el timbre. Nada. Golpeé la puerta. Silencio. Llamé a mi mamá. Buzón de voz. A mi papá. Llamada rechazada. Fue entonces cuando vi la maleta. Mi ropa. Mis cuadernos de la universidad. Mi cepillo de dientes. Todo tirado en el pasillo, como si yo fuera basura que se saca sin avisar. Encima, una hoja doblada. Ya eres adulta. Resuélvelo sola. Eso fue todo. Ni una firma. Ni una explicación. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que me dolía respirar. Pensé en todas las veces que ayudé con las cuentas. En las veces que cancelé salidas para cuidar a mi hermano menor. En cómo siempre hice lo correcto. Y aún así, me echaron como a una desconocida. Esa noche dormí en el sofá de una amiga, mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. Pero mientras más lo pensaba, algo dentro de mí empezó a romperse y a transformarse. Porque no fue solo que me dejaran sin casa. Fue la forma. La frialdad. La humillación. Y entonces entendí algo que me dio miedo incluso a mí misma. Mis padres creían que yo me iba a quedar callada, agradecida, avergonzada. No sabían que, al cambiar esa cerradura, también habían cambiado algo dentro de mí. Esa madrugada, con el celular en la mano y una idea creciendo en mi cabeza, tomé una decisión que iba a marcar un antes y un después en nuestra familia. Si ellos querían que fuera adulta, iba a actuar como tal. Y no todos iban a estar preparados para las consecuencias. El primer error fue creer que mis padres nunca me harían daño. El segundo fue confiar en ellos sin cuestionar nada. Esa mañana desperté en el sofá de Camila con la sensación de que mi cuerpo había dormido, pero mi mente no. Tenía los ojos hinchados y el pecho apretado, como si algo pesado se hubiera instalado ahí para quedarse. Camila ya se había ido a la universidad. Me dejó un café frío y una nota deseándome suerte. Me senté en silencio con el celular en la mano y abrí mi correo electrónico. Había evitado hacerlo desde la noche anterior, como si ignorar los mensajes pudiera cambiar la realidad. Pero no iba a hacerlo. Escribí el nombre de mi papá en el buscador. Luego el de mi mamá. Aparecieron decenas de correos antiguos, la mayoría reenviados a mi cuenta con frases que en su momento no me parecieron importantes. Decían que los guardara por si acaso, que eran solo trámites, que después lo arreglarían. Nunca lo arreglaron. Abrí el primer archivo y sentí un nudo en el estómago. Era un contrato de arriendo y mi nombre aparecía como titular principal. Recordé perfectamente ese día. Mi papá sentado frente a mí, hablando de problemas con el banco, explicándome que era algo temporal, que solo necesitaban ayuda para ordenar papeles. Me había dicho que confiara, que la familia se apoyaba. Confié. Seguí revisando. Aparecieron facturas de servicios básicos, pagos atrasados, un pequeño crédito que yo había aceptado sin entender del todo. Todo estaba a mi nombre. Cada documento era una confirmación más de algo que no quería aceptar. Yo no había sido la hija responsable. Había sido el respaldo perfecto. Lo más doloroso no fue descubrir los papeles. Fue entender que ellos sí sabían exactamente lo que estaban haciendo. Yo nunca tuve toda la información. Ellos sí. Mientras procesaba todo eso, llegó un mensaje de mi mamá diciendo que esperaba que estuviera bien y que todo era por mi bien. No preguntó dónde estaba. Ni cómo me sentía, ni si tenía un lugar donde dormir. Solo esa frase vacía que ahora sonaba a excusa.
En ese momento dejé de sentir culpa. Llamé a Laura, una compañera de la universidad que estudiaba Derecho. No éramos cercanas, pero siempre fue directa, y yo necesitaba claridad, no consuelo. Nos juntamos en una cafetería cerca del campus. Le conté todo sin llorar, sin exagerar, solo hechos. Ella escuchó en silencio mientras revisaba algunos documentos desde su computador. Cuando levantó la vista, me dijo algo que me dejó inmóvil. Legalmente, yo no solo era responsable de muchas cosas, también tenía poder. Mis padres habían confiado en que yo no sabía lo suficiente como para defenderme. Ese había sido su mayor error. No sentí alivio. Sentí control. Esa tarde regresé a casa de Camila y empecé a ordenar todo en carpetas digitales. Fechas, nombres, montos, correos. Cada archivo tenía peso. Cada prueba contaba una historia distinta a la que mis padres estaban contando. Porque mientras yo hacía eso, ellos seguían con su versión. Mi mamá decía que yo me había ido por decisión propia. Mi papá comentaba que ya era hora de que aprendiera a ser adulta. Familiares me escribían para decirme que estaba siendo ingrata, que mis padres solo querían lo mejor para mí. No respondía a ninguno. Entendí que explicar demasiado también es una forma de perder poder. 2 días después recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que era el abogado de mis padres y que necesitaban coordinar una reunión urgente. No pregunté para qué. Lo sabía. Mis padres no buscaban diálogo, buscaban protección. Acepté. Esa noche casi no dormí. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque por primera vez pensé en algo que me dio miedo. Mis padres nunca me habían visto poner límites. Nunca me habían visto decir que no. Nunca habían visto quién era yo fuera de su control. Antes de salir al día siguiente, abrí un documento nuevo en mi computador. Escribí un título claro y simple. Lo que hice por amor. Debajo empecé a enumerar cada favor, cada firma, cada decisión que tomé pensando que era lo correcto. Luego abrí otra página y escribí otro título. Lo que voy a hacer por mí. Cuando llegué al edificio donde sería la reunión, vi el auto de mi papá estacionado afuera. Sentí el impulso de dar media vuelta, pero no lo hice. Entré sabiendo que esa conversación no iba a devolverme una casa, pero sí algo mucho más importante. Mi voz. El silencio dentro de la sala era tan denso que parecía pegarse a la piel. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que esa reunión no era para arreglar nada, sino para medir fuerzas. Frente a mí estaban mis padres, sentados juntos, como si aún fueran un equipo. Yo, en cambio, estaba sola. Y por primera vez, eso no me hacía sentir débil. El abogado abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicar, con tono neutro, que la intención de la reunión era evitar conflictos mayores y llegar a un acuerdo razonable. Esa palabra me golpeó por dentro. Razonable no había sido cambiar la cerradura. Razonable no había sido dejarme mis cosas en el pasillo como si yo ya no perteneciera a esa casa. Cuando hablé, mi voz salió firme, incluso para mí. Dije que no estaba exagerando, que lo que hicieron tenía nombre y consecuencias. Mi papá reaccionó con fastidio, minimizando todo, diciendo que no me había faltado nada, que exageraba. Fue ahí cuando entendí que ellos nunca se detuvieron a pensar en mí como persona, solo como problema. El abogado redirigió la conversación hacia los documentos. Ese era el verdadero motivo por el que yo estaba ahí. Saqué mi celular y lo dejé sobre la mesa. Dije que yo también quería hablar de eso. El ambiente cambió de inmediato. Empecé a leer correos antiguos, mensajes exactos, fechas claras. Recordé cada momento en que confié, cada vez que firmé sin dudar porque eran mis padres. Mientras hablaba, vi cómo mi mamá perdía color en el rostro. Mi papá ya no parecía tan seguro. El abogado preguntó si tenía copias de todo. Respondí que sí, de todo, incluso de cosas que ellos ya habían olvidado. Ya no era una conversación familiar.
Era una negociación tensa. Mi papá fue directo y quiso saber qué quería. Si dinero, si volver a hablar, si arreglar las cosas. Yo le dije que no se trataba de eso. Quería que se hicieran responsables. Quería protegerme. Quería que dejaran de usarme. Mi mamá intentó justificarse diciendo que todo había sido para ayudarme a madurar. Esa frase fue la que terminó de romper algo dentro de mí. Pensé en la noche que me quedé sentada frente a la puerta cerrada, en la maleta con mi nombre, en la nota fría. Echarme de la casa no fue ayudarme. Fue descartarme. Ella lloró. Yo no. El abogado propuso una pausa. Mis padres salieron de la sala. Yo me quedé sola, respirando lento, sintiendo una claridad extraña. No estaba nerviosa. No estaba triste. Estaba consciente de que el poder ya no estaba de un solo lado. Cuando volvieron, el tono era distinto. Ofrecieron asumir algunas de las deudas, pero a cambio querían que firmara una declaración diciendo que todo había sido consensuado. Que yo estaba de acuerdo. Que nada había sido abuso de confianza. Me negué. No iba a mentir para protegerlos. No después de lo que hicieron. El abogado advirtió que el conflicto podía escalar. Yo pensé que ya lo había hecho el día que me dejaron sin casa. La reunión terminó sin acuerdo. Salí del edificio con el corazón acelerado, pero con una certeza clara: ellos tenían miedo. Y yo ya no. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi hermano menor preguntándome por qué no estaba en la casa. Nadie le había explicado nada. Para él, yo simplemente había desaparecido. Le respondí con cuidado, diciendo que nuestros padres habían tomado una decisión sin hablar conmigo. Minutos después, me dijo que mamá decía que yo me había ido porque quería independencia. Ahí entendí algo peor que todo lo anterior. No solo me habían echado. Estaban reescribiendo la historia. Esa noche hablé con Laura y le conté todo. Me dijo que era común que intentaran dejarme como la mala. Por primera vez, dije en voz alta que no iba a quedarme callada. Si ellos jugaban sucio, yo también iba a jugar. Abrí mis redes sociales. Leí comentarios, indirectas, versiones falsas. No publiqué nada aún. Empecé a escribir con calma, con fechas, con pruebas, con hechos. Porque la verdad, cuando está bien contada, duele más. Antes de dormir, recibí un último mensaje del abogado diciendo que reconsiderara, que esto podía afectar a toda la familia. Pensé en mi hermano. Pensé en mí. En la chica sentada frente a una puerta cerrada. Ya nos habían afectado. Apagué el celular sabiendo que había tomado una decisión sin retorno. Al día siguiente iba a hablar. Y esta vez, nadie iba a poder fingir que no escuchó. No publiqué nada ese día. Ni al siguiente. Aprendí rápido que la paciencia también puede ser una forma de poder. Mientras mis padres seguían contando su versión, yo me dediqué a ordenar la mía con una precisión casi quirúrgica. Fechas claras, documentos legibles, capturas completas. No había insultos, no había exageraciones. Solo hechos. Y eso fue lo que más dolió. Cuando finalmente publiqué, no lo hice como un ataque, sino como un relato. Conté que a mis 22 años había llegado a casa y la cerradura estaba cambiada. Que mis cosas estaban en una maleta en el pasillo. Que no hubo aviso ni conversación previa. Luego expliqué, paso a paso, cómo durante años había firmado documentos y asumido responsabilidades creyendo que ayudaba a mi familia. Incluí pruebas, pero solo las necesarias. No para humillar, sino para demostrar que no estaba mintiendo. No mencioné nombres completos. No pedí compasión. No pedí justicia. Solo conté lo que pasó. En menos de una hora, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de personas que no veía hace años. Algunos pidiendo explicaciones, otros disculpándose por haberme juzgado sin saber.
Hubo quienes intentaron defender a mis padres, pero ya no era tan fácil. Las pruebas hablaban solas. La historia ya no era solo una versión contra otra. Era una realidad incómoda. Mi mamá fue la primera en llamarme. No contesté. Luego vinieron los mensajes largos, contradictorios, mezclando culpa con reproche. Decía que no entendía por qué hacía esto público, que estaba rompiendo a la familia, que eso no se hacía. Mi papá fue más directo. Dijo que estaba exagerando, que estaba dañando su reputación, que pensara en las consecuencias. Yo ya lo había hecho. Lo más duro fue enterarme de que mi hermano había leído todo. Me escribió tarde esa noche, diciendo que ahora entendía por qué me había ido. Que nadie le había contado esa parte de la historia. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No quería que él estuviera en medio, pero tampoco podía seguir siendo la villana silenciosa. Al día siguiente, el abogado volvió a escribir. El tono ya no era de advertencia, sino de urgencia. Hablaba de acuerdos, de arreglos, de conversaciones pendientes. Mis padres querían cerrar esto rápido, antes de que escalara más. Antes de que alguien más empezara a hacer preguntas incómodas. Porque las preguntas ya estaban ahí. Un familiar cercano dejó de hablarles. Una amiga de mi mamá eliminó las fotos que había comentado días antes. Personas que antes repetían su versión ahora guardaban silencio. La historia se estaba reordenando sin que yo tuviera que empujarla. Y aún así, no sentí satisfacción. Sentí algo más complejo. Una especie de duelo tardío por la familia que creí tener. Por la versión de mis padres que existía solo mientras yo obedecía. Entendí que exponer la verdad no te devuelve nada de eso. Solo te devuelve la dignidad. Mis padres pidieron una nueva reunión. Dijeron que querían hablar, esta vez sin intermediarios. No respondí de inmediato. Me tomé el tiempo de pensar qué quería realmente. No era venganza. No era castigo. Era cierre. Esa noche, revisando los comentarios y mensajes, me di cuenta de algo que no había anticipado. Otras personas empezaron a contar historias similares. Hijos echados de casa. Firmas hechas por confianza. Familias que usaban la palabra amor como excusa. Mi historia ya no era solo mía. Y eso asustó a mis padres más que cualquier documento. Porque entendieron que ya no podían controlar el relato. Que no podían volver a meter la verdad dentro de la casa y cerrar la puerta. Antes de dormir, recibí un último mensaje de mi papá. No pedía perdón. Pedía silencio. Decía que ya había sido suficiente, que había ganado. Apagué el teléfono con una certeza tranquila. Esto no se trataba de ganar. Se trataba de no volver a perderme a mí misma. Y mientras cerraba los ojos, supe que aún quedaba una decisión importante por tomar. Una que no iba a hacerse pública. Una que definiría si esta historia terminaba en ruptura total o en algo mucho más difícil. El verdadero final todavía no estaba escrito. La última decisión no fue pública. Nadie la comentó ni la compartió. No hubo publicaciones ni mensajes largos. Fue una elección silenciosa, y por eso mismo, la más difícil de todas. Acepté reunirme con mis padres una última vez. No para negociar, no para volver, no para pedir nada. Lo hice porque necesitaba cerrar una puerta que había quedado abierta dentro de mí, aunque ellos ya hubieran cerrado la de la casa. Nos vimos en un lugar neutral. No hubo abrazos ni reproches inmediatos. Solo miradas cansadas y una distancia que ya no podía disimularse. Ellos hablaron primero. Dijeron que nunca pensaron que las cosas llegarían tan lejos. Que se les había ido de las manos. Que no midieron las consecuencias. Yo escuché todo sin interrumpir. Cuando terminaron, les dije que entendía algo que antes no podía aceptar. Que no me echaron solo por dinero, ni por comodidad. Me echaron porque dejé de ser útil.
porque ser adulta, para ellos, significaba cargar con responsabilidades sin tener derecho a voz. No negaron nada. Les dije que no iba a seguir adelante legalmente. No porque no pudiera, sino porque no quería que mi vida siguiera girando alrededor de lo que me hicieron. Pero también dejé algo claro. No iba a firmar nada para protegerlos. No iba a mentir. Y no iba a volver a ocupar el lugar que me asignaron. Ese fue el límite. Mi mamá lloró. Mi papá se quedó en silencio. No hubo disculpas completas, de esas que sanan. Hubo incomodidad, orgullo herido y una comprensión tardía de que habían perdido algo que no sabían cómo recuperar. Cuando me fui, no sentí alivio inmediato. Sentí vacío. Un duelo extraño, como si enterrara a una familia que seguía viva. Entendí que cerrar no siempre se siente bien, pero sí se siente necesario. Con el tiempo, las cosas se acomodaron. Conseguí un lugar pequeño para vivir. Nada lujoso, pero mío. Pagué deudas que no me correspondían, pero que necesitaba cerrar para avanzar. Empecé a trabajar más horas. Me cansé. Lloré. Dudé. Pero también respiré tranquila por primera vez en años. Mi hermano siguió escribiéndome. Nuestra relación cambió, pero no se rompió. Él entendió más de lo que pensé. A veces, eso fue suficiente. Mis padres dejaron de hablar del tema. En redes, la historia se diluyó. La gente siempre encuentra algo nuevo que comentar. Pero yo no volví a ser la misma. Aprendí que el amor sin límites no siempre es amor. A veces es una deuda disfrazada. Hoy, cuando pienso en esa noche frente a la puerta cerrada, ya no siento rabia. Siento claridad. Entiendo que tocar fondo no siempre significa perderlo todo. A veces significa dejar de sostener lo que nunca fue tuyo cargar. No me vengué como muchos esperaban. No destruí. No gané aplausos eternos. Gané algo más silencioso y más difícil de explicar. Me elegí. Y aunque perdí una casa, una idea de familia y una parte de mi pasado, gané algo que nadie puede volver a quitarme. La certeza de que nunca más voy a quedarme afuera de mi propia vida esperando que alguien me abra la puerta.